pasada habíamos estado entonces viendo este mismo tema, el Renacimiento, pero en Italia y puntualmente en Florencia. Y se acuerdan que comentamos que el Renacimiento como tal es un término que se ajusta estrictamente a este fenómeno cultural que sucedió en Florencia en los siglos XV y XVI. Hoy vamos a hacer el mismo recorrido, siglos XV y XVI, pero en el norte de Europa, en un territorio al que nos referimos como Flandes. Flandes en la actualidad ocupa los territorios de los Países Bajos, de Bélgica y una muy pequeña porción de Francia y de Luxemburgo. En la época en la que nos vamos a centrar hoy, siglo XV y siglo XVI, este territorio va a estar ocupado por los españoles. Acuérdense que, digamos que estamos prácticamente en la misma época en la cual Colón llega a América. España es una potencia mundial, y Carlos V va a decir que gobierna un imperio en el cual no se pone el sol de la extensión que tiene. Y efectivamente, parte de ese imperio es esta región que Carlos V hereda de parte de su padre, mientras que toda la parte española la hereda por la madre, la parte flamenca la hereda por el padre. La tensión en este territorio va a ser inmensa porque acá mismo, en esta región y en esta época, se van a llevar a cabo las reformas protestantes encabezadas por Lutero. Y la España defensora de la fe de Carlos V, evidentemente va a hacer todo lo posible para reprimir estas reformas protestantes. Con lo cual, el clima de tensión social va a ser realmente muy grande y a estos pueblos le va a costar cerca de 2 siglos poder independizarse del dominio español. Con lo cual, en este contexto histórico es que vamos a ver las producciones artísticas que se nutren en parte de lo que está sucediendo en tiempo real en Italia, pero también nutren a Italia, a esta Florencia en efervescencia, buscando las raíces de su pasado clásico con una cantidad de innovaciones y puntos de vista. Acá, del mismo modo que en la clase anterior, hice como 2 listados súper provisorios, en el sentido de que son los listados que yo fui armando a medida que estudié para la clase de hoy, de artistas que están conformando este momento. Me parece que son orientativos porque a veces en toda esta enorme pluralidad de artistas que van a empezar a aparecer por nuestras clases, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora, se nos puede armar como una gran confusión acerca de a quién ubicar en dónde y en qué lugar. Así que un poco la idea es que con estos pequeños listados podamos tener un mapita acerca de a quién poner dónde y cuándo. El primero de todos ellos que destaca es Robert Campin, que también se lo conoce como el maestro de Flemal, porque básicamente no, digamos, se cree que son la misma persona, pero todavía no se ha acertado acerca de esa identificación. Acá en Flandes vamos a estar en un entorno que va a tener todavía un aspecto muy relacionado con el gótico, porque acuérdense que dijimos que el gótico, que nace en París, en el norte de Europa, va a terminar constituyéndose en un estilo nacional. Entonces, en toda esta región que vamos a estar hoy, lo mismo que en Inglaterra, por ejemplo, el gótico fue incorporado como un estilo nacional. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en Italia, en estos pueblos no van a ir a buscar en un pasado lejano en el tiempo, porque este estilo, digamos, reciente, que va a tener unos 300 años más o menos en este momento en el que estamos visitando este lugar, es el que se va a ver constituido como el estilo nacional.
Pero sí, dentro de esta, digamos, gran estética gótica, van a aparecer enormes cambios que van a separar la pintura flamenca del Renacimiento de la pintura flamenca del gótico, cosa que ya nosotros vimos en la clase de gótico. Acá, por ejemplo, tenemos un tríptico. Hoy vamos a ver muchos trípticos, vamos a ver muchos de estos altares que tienen puertas que se abren y se cierran, y al abrirse y al cerrarse cubren y descubren a su vez distintas escenas pictóricas o también escultóricas. En este tríptico, la tabla central, que siempre es la dominante, la que marca la temática, es sobre la Anunciación. Podemos ver a María, que está vestida con un inmenso traje de paño rojo, y que está leyendo y que recibe la visita del ángel que le anuncia que va a ser la Madre de Dios. Supuestamente en el alero de la derecha lo tenemos a San José, su marido, trabajando de carpintero, y en la tabla de la izquierda, perdón, me equivoqué recién al indicarles, en la de la izquierda tenemos a la pareja de donantes que encargaron este retablo en su época a este artista. La figura del donante ya la habíamos visto aparecer, y acá la vamos a ver también con mucha fuerza, y vamos a ver cómo en el medio de estas disputas religiosas, los géneros pictóricos van a ir ampliándose enormemente, ¿sí? Bien, desde un punto de vista técnico, esta pintura, que realmente es fantástica, es magistral, nos muestra el intento en esta región por representar también un espacio creíble, un espacio real, el espacio de una habitación, con una chimenea, un asiento, una mesa, y también nos va a mostrar las dificultades que hay para hacer eso, cuando todavía no se aplican esas reglas científicas tan exactas, tan ajustadas, que vimos que los italianos habían desarrollado en Florencia. Acá estamos todavía en presencia de una búsqueda espacial intuitiva, que a lo largo de la clase de hoy vamos a ver que se va a ir cambiando con la incorporación de la perspectiva científica que van a importar desde Italia. Acá tenemos una perspectiva todavía rebatida, en donde los elementos parecen estar levantándose y volviéndose hacia nosotros, pero aún así está planteado un espacio bastante real, bastante creíble. Lo muy interesante que aparece además en esta obra de Robert Campin es el hecho, lo que se puede llamar como un simbolismo disfrazado. Y esto va a ser una constante en todas las obras que vamos a recorrer durante esta clase, durante este periodo. Simbolismo disfrazado. Es decir, van a aparecer gran cantidad de elementos cotidianos, comunes, pero que en este contexto pictórico, en el contexto de la historia que nos están narrando, van a tener una significación. En este caso, por ejemplo, fíjense que sobre la mesa tenemos un libro abierto, y seguramente si nosotros pudiéramos leer algo de lo que ese libro abierto nos deja ver, tendríamos alguna cita, algún anclaje de la historia que se está narrando. Por otro lado, hay una jarra cerámica en donde hay una flor. Esa flor ya la hemos visto en otros cuadros, y claramente representa la pureza y la virginidad de esta Madre de Dios. Y luego hay una vela, hay un candelero, perdón, con una vela que acaba de apagarse, ¿sí? Que acaba de apagarse. Y hay un poco de controversia acerca de qué significa este elemento. Una de las posibles significaciones es que la espera de un Salvador, representada a partir de una vela encendida, ya no es más necesaria, porque el Salvador se ha encarnado en esta historia, en este momento, en esta mujer.
¿Mm? Con lo cual, para las personas que están iniciadas en esta religión, en esta época, estos retablos, estas pinturas van a estar llenas de guiños, llenas de alusiones muy específicas, muy pequeñas, pero muy significativas para entender el significado profundo de la obra. Siguiendo con este artista, podemos ver estas tablas sueltas. Muchos de estos retablos con el paso del tiempo, se han desarmado, algunas tablas se han perdido y otras están en colecciones de distintos museos, lo cual es genial cuando uno puede encontrarlas y volver a reconstruir esos conjuntos. Fíjense acá cómo está representada la figura. Tenemos una enorme profusión de paños que va a ser la gran característica también de este periodo. Esa profusión de paños tiene que ver con que la gran economía de esta región de Europa está dada por los talleres textiles, por las tejedurías. Estos grandes paños se van a fabricar en esta región, y lo mismo que grandes tapicerías bordadas que van a proveerse como insumos decorativos de lujo para los castillos y palacios de toda Europa. Estamos acá en presencia de iconografía religiosa, siempre dentro del marco del cristianismo, y en el extremo derecho tenemos lo que llamamos una grisalla, es decir, un trabajo realizado en tonalidades de gris, que por supuesto busca más que una pintura policromada, acercarse a los efectos de la escultura de bulto, de la escultura de la tridimensión, ¿no? Con lo cual en esta grisalla también podemos ver un deseo de búsqueda espacial. En general, en este periodo vamos a ver que todas las figuras van a adquirir una volumetría escultórica muy, muy importante. Aquí hay otro retablo atribuido también a este mismo artista. Fíjense que acá aparecen anacronismos, es decir, cosas que podríamos denominar pasadas de moda, y básicamente ubicamos el dorado del fondo de este retablo como un anacronismo en relación con una representación espacial bastante más creíble y una representación de las figuras humanas también bastante más tridimensional y volumétrico y corpóreo. Podemos encontrar en algunos casos continuidades espaciotemporales, como si juntamos la tabla del centro con la figura del donante, que en principio se están sucediendo en el mismo instante, y la tabla de la derecha, en donde vemos un episodio, en todo caso, de 3 días más tarde, que es cuando Cristo está resucitando, saliendo del sepulcro. Esta es una de las obras cumbre del arte occidental, y si ustedes vieron y recuerdan la película, bueno, el que no recuerda el título de la película ahora soy yo, esta película que se armó acerca de un contingente de artistas y de conservadores de museos que durante la Segunda Guerra se encargaron de proteger obras de arte para que no fueran expoliadas por los nazis y para que no fueran dañadas, evidentemente, por las acciones bélicas. Después, cuando me acuerdo, les cuento el nombre de la película, pero ahí hay una escena muy interesante que tiene como centro este políptico de Gante. Acá lo estamos viendo cerrado. Fíjense que es un conjunto de una enorme cantidad de tablas. Cada una de las tablas es independiente. Y fueron pintadas por los hermanos Van Eyck, Hubert y Jan Van Eyck. No está muy determinado quién pintó a
a cuáles. Lo cierto es que parece que Hubert en algún momento muere antes de terminar el políptico, y que es Ian, que lo va a sobrevivir una gran cantidad de años, el que le da forma a partir de unas tablas que ya había en el taller, más otras que reconstruye. Ahí en el campo central, en el registro central, podemos ver otra anunciación, esta vez puesta en un espacio muy verosímil, muy creíble, con un enorme fondo que se abre al paisaje en la parte de atrás. Y vamos a abrir el políptico y ver qué nos encontramos. Y al abrirlo tenemos este enorme despliegue de color, de imágenes y de simbolismos. El panel central inferior del Cordero Místico es el más importante de toda esta composición. Son monumentales las figuras, la figura de Cristo en el centro, acompañado por su madre de un lado y por Juan Bautista del otro, señalando que fue el precursor de este Mesías. A su vez, a los lados hay ángeles que están cantando en coro, y luego vienen dos representaciones muy extrañas en relación al resto, que son Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, representados desnudos completamente cuando han sido ya expulsados del paraíso. Con lo cual tenemos todo un relato teológico inmenso en relación a la salvación del hombre. Aquí podemos ver un poco más de cerca las tablas centrales. Se supone que Jan van Eyck fue uno de los primeros artistas en trabajar con el óleo, que es el pigmento aglutinado con aceite en lugar de aglutinado con huevo. Y el aceite entonces lo que va a permitir es un aligeramiento en la manera de trabajar, en la rapidez del secado, y va a permitir la generación de una gran cantidad de efectos pictóricos y de veladuras que la témpera no lo hacía posible. Esta técnica va a llegar al Renacimiento florentino y va a ser rápidamente incorporada. La reciente restauración del políptico del Cordero Místico de la Catedral de Gante de los hermanos Hubert y Jan van Eyck ha revelado que nuestro conocimiento de este retablo, una de las obras fundamentales de la historia del arte occidental, era parcial. Los problemas de conservación de la pintura y su propia historia habían transformado de manera notable su aspecto. We came to realize that the original was severely overpainted. That means that later on, in the 16th century, Van Eyck's paintings had been overpainted, and this was completely unknown. Por un lado, la restauración ha contribuido notablemente a recuperar la iluminación y los colores originales del políptico. Por otro lado, también ha evidenciado que más del 50% de la superficie de los cuadros estaba completamente repintada, y esta situación había dificultado sin duda los intentos que hasta la fecha se habían realizado para distinguir en los distintos paneles la mano de cada uno de los hermanos Van Eyck. It was just impossible to see the difference in style. As much as you try, it was just not possible. It was all homogenized. And so now we came to see a lot more through the restoration. La retirada de los repintes ha favorecido además que se aprecie de una manera más correcta la expresión original de los personajes, que en ocasiones había quedado desfigurada por los cambios de los repintes del siglo XVI. Et c'est surtout la tête de l'agneau qui a un tout autre aspect. C'est la tête du Christ, et la tête de l'agneau, comme Van Eyck l'avait conçue,
a un aspect très humain. Vemos entonces que algo en apariencia tan simple como la posición de los ojos del cordero tiene consecuencias con un alcance incluso teológico. Los repintes, que fueron ejecutados de una manera mucho menos cuidada y reflexiva que la pintura original, habían ocultado la mirada directa que lanza el cordero, y con ello la humanidad de su expresión se había desfigurado. Esto alteraba la efectividad del diseño que los Van Eyck habían realizado del políptico como una máquina de comunicación al tiempo religiosa y social. Esa mirada que apela al espectador permite que hoy podamos entender mejor el éxito fulgurante que tuvo el retablo desde el mismo momento de su ejecución. Aquí tenemos el retablo central, el retablo del Cordero Místico. En el sitio sobre Van Eyck van a encontrar toda la historia e imágenes de toda esta enorme tarea que llevó años de restauración del políptico, y también información acerca de la producción pictórica en general de Van Eyck. Es sumamente interesante entender. Hay una expresión en el video que me gustó mucho, que es una máquina comunicacional en relación a esta pintura, y es muy interesante entender justamente cómo este tipo de obras están absolutamente pensadas, absolutamente organizadas teóricamente, y en ese sentido el texto que dejé de Calabrese apunta a poder encontrar dentro de estas manifestaciones toda esa estructura, enorme estructura, de sentido comunicacional que tienen estas obras. Fíjense la gama cromática, cómo se amplía, la gran cantidad de medios tonos que van a aparecer en relación a la pintura gótica. El paisaje va a ir tomando un protagonismo cada vez mayor. Por supuesto que la perspectiva, la organización, fíjense que hay un eje de composición central en la obra que divide la obra a la mitad, y que justo en ese eje está lo que podemos interpretar en un plano cercano a nosotros como la fuente de agua viva, y el Cordero Místico, que es esta simbolización de Cristo, el Hijo de Dios, que se ofrece como sacrificio a la divinidad. Hay bastante obra de Van Eyck, y es interesantísimo ver los temas que trata. El retrato va a ser un tema que nos va a acompañar durante toda la clase de hoy. Estamos hablando de retratos de pequeño formato, y no son retratos en general ni de reyes ni de personajes sumamente importantes en cuanto a la concentración de poder, sino son retratos de esta nueva clase social que ascendió en esta época que llamamos Renacimiento, que es la burguesía. Estamos en presencia de retratos, por lo general, de comerciantes, de profesionales, de personas de un rango, digamos, medio, que vive en las ciudades y que encarga a los artistas esta representación de sí mismos, como ya habíamos visto también en Florencia. Acá los retratos en general van a ser frontales o de 3/4 perfil, van a ser de 3/4, y fíjense que van a estar todo el tiempo rodeados de indicadores espaciales. Fíjense que la mano de este personaje apoya en un marco que puede ser el marco del cuadro asimilado con lo que podría ser el marco de una ventana. Esa mano parecería estar mucho más próxima a nosotros de lo que está la persona representada. Sabemos que estamos frente a una pintura bidimensional, con lo cual todo lo que estamos viendo son ilusiones que permiten crear con mayor o menor efectividad un espacio tridimensional en la bidimensión.
En Van Eyck son extraordinarios los tocados, esta es una obra emblemática de él. El rojo de este tocado está realizado con cochinilla. La cochinilla es un elemento animal que va a venir que va a existir en Europa, pero que va a venir en grandes cantidades de México. Acá todavía estamos a 100 años de la conquista de México, pero tengan en cuenta que en este periodo que recorremos hoy, toda la conquista de América está teniendo lugar, y con esa conquista la reconversión de los mercados europeos y de las provisiones con las que van a contar los artistas para trabajar. De este artista es esta obra que seguramente todos conocen, el famoso retrato del matrimonio Arnolfini, en donde esta situación de simbolismo disfrazado es absolutamente total, ¿sí? Todo lo que hay en el cuadro tiene un simbolismo, connota un significado, que completa, que rodea, que culmina el retrato de estas dos personas. Pero quizá lo central de este retrato es que en el centro, en el eje de la composición, aparece un espejo en el cual está retratado el artista, dando cuenta de la veracidad de esta pintura, dando cuenta de esta pintura, este acontecimiento, como un documento del cual ese artista es testigo, ¿sí? Esto es bien interesante de tener en cuenta, porque justamente estamos en un momento de gran afianzamiento de la realidad. Estamos saliendo de un mundo que se caracterizó por la profundísima religiosidad, por el dogma que explicaba la totalidad del cosmos, y estamos entrando a un momento en el cual la religiosidad se va a mantener mientras se amplían las preguntas acerca del sustento de la realidad. Y en el Renacimiento flamenco, sobre todo, vamos a ver un enorme cuidado puesto en el detalle de las telas, en el detalle de cada uno de los materiales, de los reflejos, y tiene que ver justamente con esta afirmación de la realidad, ¿sí? Esta necesidad de constatar a la realidad por sí misma, con independencia de cualquier otro elemento sobrenatural con el que pueda estar relacionada. Fíjense que un mismo artista, ¿no? Toda la gama de temas que va tratando. Aquí tenemos las alas laterales de otro retablo, que en este caso la tabla central no se conoce. Y es interesante quizá en esta composición ver cómo en uno y en otro y en otra tabla el espacio está dividido en tres partes, en tres registros, que marcan tres instancias diferentes de estas historias que se están contando, y cómo el artista maneja distintos recursos para poder generar esas divisiones que pueden aparecer más claras o, en todo caso, pasar más desapercibidas, pero sin embargo siguen estando como elemento constructivo de la obra. Famosísima también esta Virgen del Louvre de Van Eyck, famosísima nuevamente por la forma de representar pictóricamente estos mantos, las texturas de estos paños, la enorme cantidad de pliegues, todo el refinamiento de la joyería, de los peinados, de los gestos, pero además por esta apertura hacia el infinito a través de una perspectiva atmosférica, de la cual ya habíamos hablado un poco en la clase anterior, esta perspectiva que se va a generar sobre todo con tonos de azules para reproducir ese efecto visual que muchas veces tenemos cuando estamos mirando hacia el horizonte. Y miren qué interesante que también como
como algo que se absorbe del Renacimiento italiano, además de la perspectiva lineal, que acá la pueden seguir perfectamente con las baldosas del piso. Si ustedes prolongan las líneas que están marcadas en el solado, van a tener todo el andamiaje científico de esta composición, pero además tenemos una arquitectura clásica, una arquitectura de arcos de medio punto y de columnas con capiteles clásicos, ¿sí? Esto es una gran influencia también en la pintura flamenca del Renacimiento italiano. Si bien el clima puede ser un clima todavía del gótico, vemos que justamente la arquitectura es una arquitectura del Renacimiento, es una arquitectura clásica. Otra Madonna, fantástica, ¿no? Con su inmenso vestido de terciopelo, labrado en los bordes, la representación del tejido de la alfombra y del brillo de los elementos de metal que hay en el entorno. Y otra pintura en la cual vuelve a abrirse el fondo a un paisaje inmenso, a una perspectiva atmosférica que se pierde en el infinito, y en el que aparece muy claramente la figura del donante, del que encarga la pintura, en diálogo, en cercanía con la divinidad, o el personaje religioso sagrado. Aquí pasamos a otro artista, uno de los grandes artistas de este momento, que es Van der Weyden, Roger Van der Weyden. Volvemos a tener una anunciación muy parecida a la que utilizamos para abrir el recorrido de hoy, en donde el espacio está bastante más estabilizado, pero destacan sobre todo este empeño enorme, minucioso, por la representación de la realidad y de los efectos de la luz en los objetos. Por supuesto que es una época de gran auge de los instrumentos ópticos y de los instrumentos científicos, y que en muchas de estas pinturas los artistas van a recurrir a elementos ópticos y elementos científicos, que son los que hacen posible un nivel de precisión tan grande en la representación de elementos como el que estamos viendo en este momento, y que cuando en realidad vemos la pintura, el general de la pintura, muchas veces se nos pueden pasar desapercibidos en esa enorme cantidad de información que recibimos. Aquí tenemos una representación también tradicional de la adoración de los magos, puesta, fíjense, en una arquitectura clásica, en una arquitectura italiana. En estas imágenes me gustaría que ustedes pudieran encontrar una expresión bien característica de la pintura flamenca, que se va a separar por completo, que se va a distinguir del mismo tipo de representación que podamos encontrar en el Renacimiento, en la pintura del Renacimiento italiano, ¿sí? Hay una introspección de los personajes, una modestia, que no aparece en absoluto en la pintura italiana y que sí es característica de esta pintura flamenca, ¿sí? Es evidente que el contexto social de gran sometimiento y de gran preocupación, y también el contexto de gran preocupación por la transformación religiosa, atraviesa por completo a todos los personajes que vemos representados en este periodo. También
aparecen estos retratos de la burguesía en la producción de Van der Weyden. Miren el finísimo detalle de la representación del tocado, esa tela tan sutil. Van a ser las telas por las cuales va a ser famosa esta región, y los artistas se van a empeñar en poder representarlas lo más fielmente posible a lo que están viendo. Nuevamente los paños, en una arquitectura en donde el arco apuntado fue reemplazado por el arco de medio punto. Y ahora quizá la obra que a mi juicio es la que marca el gran ideal de este momento, que es el descendimiento del Museo del Prado, de Van der Weyden. Una obra realmente extraordinaria por la capacidad que tiene para comunicar el clima, el humor, el ánimo de este conjunto de personas y de cada uno de ellos en particular. Fíjense cómo el cuerpo de Cristo muerto tiene una disposición muy similar al de su madre vestida de azul, que está de algún modo desmayándose en presencia del cadáver del hijo. Fíjense cómo la representación de Juan, que es el que está vestido de rojo, al lado de la madre de Jesús, tiene una forma muy similar a la mujer que está en el extremo opuesto, que es Magdalena, con las manos juntas, entrecruzándose los dedos. Forman como el límite de esta composición. Si nos ponemos a analizar muy fríamente la composición, hay una gran cantidad de licencias que el artista se toma para poder hacer creíble esta representación del espacio y esta representación volumétrica de las figuras en ese espacio tan pequeño de esta composición. Miren cómo aparece como anacronismo, el dorado del fondo todavía, pero estas figuras claramente con la volumetría, la tridimensionalidad escultórica que tienen y la carga emocional que tienen, no pertenecen de ninguna manera al gótico, sino que son completamente renacentistas, ¿no? Este es un detalle de uno de los ojos de San Juan, que fue tomado gracias a estas mega fotos en altísima definición que logra Google para el Google Art, y que permite captar efectos que el artista puso en la pintura, pero que a simple vista no los podemos ver, como estas lágrimas que caen de los ojos de San Juan en presencia de Cristo muerto. Otro de los artistas es Hugo van der Goes. Vamos a ver hoy muchas representaciones de adoración de los magos. Seguramente esto tiene que ver con que las reliquias de los Reyes Magos están en la Catedral de Colonia, en Alemania, con lo cual es un centro de influencia religiosa y cultural para toda esta región. Y también vamos a ver muchos descendimientos. Aquí aparece la figura del Rey Mago Negro, y por eso es que les compartí también esa muestra virtual de los Uffizi, que completa esta lectura más, digamos, decolonial por las colecciones de los museos. Aquí tenemos una adoración de los pastores. Me voy a acercar a la tabla central para poder ver cómo acá Van der Goes maneja un tema con las escalas, ¿no?
vuelve de algún modo a cierta perspectiva jerárquica en donde lo más importante estaba representado de un tamaño mayor, o simplemente lo usa como un simbolismo para marcar distintos momentos, el momento de la narración de los pastores acercándose al pesebre, y de los donantes que están presenciando la escena. Esta es la parte de afuera del políptico. Cuando se cierran las puertas, esto es lo que vemos. Estas representaciones de la Anunciación en grisalla van a ser características de la parte exterior de estas alas de los retablos. Aquí podemos ver un dibujo de este artista. Dado que los artistas trabajaban en talleres, era imposible trabajar de otra manera, porque había una gran cantidad de trabajos preparatorios para poder realizar una pintura, o pinturas como las que estamos viendo. Entonces me parece que el dibujo es la posibilidad mucho más cercana de ver la mano del artista, de ver la propuesta inicial del artista o el ensayo que hace para alguna figura que luego va a tener que ver con una de sus obras. También retratos de la nueva burguesía. El naturalismo de estos retratos va a ser extraordinario. Y uno de los grandes personajes que tenemos en este periodo es el Bosco, ¿sí? Jerónimo Bosch, el Bosco. Esta es una pintura sobre las meditaciones de San Juan el Bautista, es una pintura muy, muy pequeña, en donde podemos ver con menos agobio estas figuras fantásticas, vegetales, que va a crear y que van a completar las superficies pictóricas de sus composiciones, y que lo van a hacer tan enigmático y famoso a través del tiempo. Me olvidé de compartir con ustedes una película extraordinaria que hay sobre el Bosco, que se hizo hace un par de años, cuando fueron los 500 años de él, que la hizo el Museo del Prado, y que realmente es fascinante. Después lo voy a buscar para compartírselos. Aquí tenemos una de sus grandes obras, el tríptico del Jardín de las Delicias, y veamos acá qué nos dice el museo. En su reverso en grisalla podemos ver el tercer día de la creación, el momento en el que se creó el paraíso terrenal. Al abrirlo podemos ver con sus brillantes colores tres escenas: el paraíso, el infierno, que enmarcan la tabla central en la que aparecen muchas figuras, la práctica totalidad desnudas, hombres, mujeres, blancos, negros en menor número. También aparecen frutos, animales, en una escala diferente a la escala de la realidad. Si nos ponemos a mirar, lo único que une el paraíso con el infierno es el pecado. Al haberse hecho en medios cortesanos, la representación que hay aquí, sobre todo el protagonismo que tiene en la tabla central el grupo de jinetes en distintas cabalgaduras, de algunas reales, otras fantásticas, muchas de ellas simbolizan los vicios. El pecado principal que hay en la tabla central es el de la lujuria. En el infierno también son otros los pecados que se castigan, incluso algunos vicios humanos como el del juego o la música profana, a la que se castiga con los instrumentos musicales
a los que han tenido ese pecado, o incluso la avaricia o un reproche hacia los clérigos, hombres y mujeres, como la cerda con toca de monja que aparece en el extremo inferior derecho. El mundo, un falso paraíso que está unido por su paisaje con el paraíso terrenal, en el que las personas disfrutan, pero es ese paraíso del amor en donde hombres y mujeres, todos jóvenes, gozan de algo que es absolutamente efímero, como nos lo dice la fuente que aparece al fondo, que emula en su color azul la fuente de los 4 ríos del paraíso, pero si la vemos con sus materiales preciosos, al detalle está resquebrajada, dándonos una idea de ese efímero de los placeres terrenales. 1605, el padre Sigüenza, al referirse a ella, la asocia con la pintura del madroño, la fresa, que apenas se ha comido, el sabor, todo desaparece, un poco lo efímero de las vanidades de este mundo. Sin duda, esta es una obra ante la que nadie puede permanecer indiferente. Bien, es fantástica la lectura que hace este comentario, en donde pone el acento en ese interés por mostrar la vanidad, por mostrar la fugacidad de la vida, que va a estar presente en muchas composiciones que vimos y que vamos a seguir viendo todavía hoy. Esa pregunta acerca de la existencia. Acá tenemos otra adoración de los magos, también de El Bosco, con un paisaje extraordinario y unos personajes sumamente atractivos por la forma en la que están dispuestos y por la forma en la que están interactuando en la composición. Hans Memling es otro artista interesante de este momento. Todavía estamos en el siglo XV. Otra adoración de los magos. Este es el caso de un políptico que está en 2 museos distintos. Las salas están en un museo y la tabla central está en otro. Fíjense que es una especie de conversación sagrada, en donde las figuras religiosas están relacionándose prácticamente de igual a igual con algunos religiosos y con los donantes. Es interesante cómo esta presencia progresiva, cada vez mayor, de figuras contemporáneas en la representación religiosa va a ir marcando claramente un cambio en la sociedad. Estas son las alas laterales. Cuando están cerradas, el habitual representación de la Anunciación. Memling va a ser un gran retratista. La vivacidad de estos personajes, cómo puede, digamos, el retrato psicológico que hay de los personajes en estas pequeñas tablas es sumamente interesante. Miren de cerca los detalles de la expresión, de la barba, las arrugas en el cuello de una piel todavía joven. Es la gran pasión flamenca por la representación lo más fielmente posible de la realidad. Esta es su esposa. Va a aparecer también el marco de la ventana, en el cual ella está apoyada, o que es el marco de la composición.
Miren el preciosismo con el que está representado, bueno, su rostro, la expresión sobre todo alrededor de los ojos y alrededor de los labios. También el collar. Y si miran bien, arriba del collar hay como unas marquitas que marcan lo que se llama en pintura un pentimenti, un arrepentimiento, que es la primera ubicación que en la obra tuvo un elemento, pero que el artista inmediatamente corrigió, y en este caso, por el paso del tiempo, volvió a salir esa marca que quedó tapada con otras capas de pintura, ¿sí? Un pentimenti. Pentimenti es el plural para este tipo de arrepentimientos o correcciones que los artistas hacen de las obras y que en la actualidad se descubren porque salen a la luz de este modo o por los estudios con rayos X. Cantidades de retratos que nos dan una idea de esta burguesía creciente que busca autorrepresentarse, ¿sí? Como una forma de autolegitimación. Petrus Christus, otro de los grandes artistas que podemos encontrar en este periodo, que además de retratos va a realizar imágenes de temática religiosa, el descendimiento, otro gran tema de este momento, abordado por este artista, con una estética que va a tener mucho que ver con la de Cranach, que la vamos a ver ahora, que es una forma de representación de las figuras muy, muy particular. Ya vamos a ver. Juan de Flandes, un pintor de la corte española. La perspectiva científica acá es evidente, ¿no? Si trazamos las líneas del mantel, de la mesa, de la arquitectura, vamos a llegar a los puntos geométricos que sostienen toda esta propuesta. Y Gerard David, que no hay que confundir con el pintor David del siglo XIX, son dos David diferentes. Este es un pintor flamenco. Fíjense el uso de la perspectiva atmosférica en los azules del fondo. Y esta es una pintura extremadamente linda del Museo Nacional de Bellas Artes que corresponde a esta época, es de Patinir. Patinir es un artista que también lo podemos encontrar en el Museo del Prado y en otras colecciones. Representa una escena religiosa, que es la escena de un descanso en la huida a Egipto, pero fíjense que la escena religiosa parece casi una excusa para representar un enorme paisaje en donde destaca el molino y la perspectiva trabajada atmosféricamente. Al siglo XVI entramos con la gran obra de Matías Grünewald, gran obra, fíjense lo que es este retablo. Este es el retablo cerrado, se va a abrir en 3 partes, que las vamos a ir viendo ahora, pero esta composición externa claramente marca un hito por la forma de retratar la fealdad, la forma de retratar el realismo de la muerte de un crucificado. Esa cruz a su vez es el eje de composición de la pintura, y hacia un lado va a estar representado el dolor humano en la Madre de Jesús y la Magdalena y San Juan, y en el otro va a estar representada una mirada más mística, que es la de San Juan Bautista, que va a estar indicando, dando la lección de que este es el Salvador que él había anunciado. Abrimos, nos acercamos acá
al retablo, perdón, primero. Fíjense la expresividad que hay en todo el cuerpo retorcido de Cristo, el dolor que se expresa en ese retorcimiento, en esas formas completamente apartadas de un canon de belleza. Y a su vez fíjense cómo se componen estas imágenes en donde la mano levantada de San Juan Bautista y el dedo apuntando a Cristo en cruz va a tener la misma direccionalidad que la inclinación de los cuerpos del conjunto opuesto, de Magdalena, San Juan y la Virgen María, que a su vez se apoyan y continúan una enorme diagonal con uno de los brazos de Cristo en cruz. Es interesante que sin que estos análisis ocupen la totalidad de lo que estamos viendo, no dejemos de ir viendo también como parte del abordaje de una pintura estas grandes líneas que están por debajo y que organizan la composición. Quizá nosotros no estábamos leyendo los dos brazos como una diagonal, y ahora que se los estoy señalando quizá es más fácil poder verlo, pero es interesante poder encontrar cómo estos ritmos que hacen que nosotros veamos a una pintura como estable, como equilibrada, están claramente buscados conscientemente por el artista. Aquí abrimos esas puertas y encontramos un panorama completamente diferente, un panorama completamente gozoso, en donde va a destacar la tabla central del nacimiento de Cristo, con una gran luminosidad, un gran trabajo lumínico, que sobre todo queda de manifiesto en esta representación de Cristo resucitado, con esta luz radiante, amarillenta, que va a ser única en la historia del arte, no va a volver a aparecer, y que realmente es fabuloso el efecto que logra de idealización, de cómo podría ser un cuerpo resucitado. Y la tercera apertura, detrás de esta última que vimos, aparece este grupo escultórico, este relieve, con imágenes de santos. Todo esto da cuenta, imagínense, justamente de una gran maquinaria comunicacional realizada a través de la pintura y de la escultura. Es una especie de situación performática en donde la obra va a tener tres posibilidades distintas que van a ir abriéndose, desplegándose de a poco, con lo cual es como muy fantástica la utilización de este tipo de recursos. Quizá tendríamos que hacer una pausa acá, Mabel, ¿no? Para algunas preguntas que pueda haber. Sí, sí, podría ser. Hacer antes, perdón. Vamos. Hay unas cuantas, o sea, desde antes te decían que la película se llama Operación Monumento. Sí, exacto, la Operación Monumento, gracias, sí. Estaban diciendo acá, y que hay una copia gratuita para verla en Gantes. Me ponen acá. Bueno, genial. Se las recomiendo si no la han visto, porque la película es muy interesante, es muy divertida de ratos, y el políptico de Gante ocupa un lugar muy, muy lindo, realmente muy agradable. Sí. En la adoración del Cordero Místico, ¿los personajes son retratos y las florecillas son copias reales? Sí. En general vamos a tener acá me refiero en todo el Renacimiento flamenco, una obsesión por el detalle y por la representación de la realidad. Con lo cual, en general, nos vamos a encontrar con representaciones de la naturaleza,
Y en muchos casos los personajes sagrados van a ser representaciones de personas de su época. Claro. ¿Cómo se llama la técnica que utilizó Van Eyck? Es pintura al óleo. Ah, al óleo. Pintura al óleo y se llama grisalla, con Elie, grisalla, esta forma de trabajo en tonalidades de gris que hemos visto que también es muy característica del periodo. Exacto. Pregunta también Mario, ¿por qué se sabe que los hombres usaban ese corte de pelo que parecía como una taza? ¿Algún significado? No, a ver, imaginémonos que era como los últimos descubrimientos que habría en peluquería, habrían encontrado una forma, digamos, fácil de cortar el pelo, sería una moda en ese momento, y estas pinturas, bueno, acá tenemos justamente en escena otra propuesta de peinado, ¿no? La de Durero. Pero lo interesante de estos pequeños retratos es que nos muestran las modas, nos muestran las costumbres. Seguramente esas modas estaban codificadas, más allá de lo que nosotros podamos conocer hoy. Por ejemplo, cuando hay alguien vestido de negro, eso implica que hay estamos en presencia de un modelo muy pudiente económicamente, porque las telas negras eran las telas más costosas, con lo cual hay una gran cantidad de codificaciones. Esto que yo les mencionaba como simbolismo disfrazado aparece en la totalidad de la pintura, y nos podríamos quedar años tratando de encontrar o de velar los símbolos más pequeños que los artistas ponen en estas composiciones. ¿Puede ser que la Virgen del Canciller esté en el Louvre? Sí, sí, está en el Louvre, claro, sí. ¿La naturaleza muerta es algo que existe desde esa época? No, todavía no llegamos ahí. Ah, bueno. Bueno, hablan de la transparencia de la botella, que es perfecta, lo mismo que la lágrima, como se ve con los detalles. Los paños son impresionantes, bueno, están... Es la gran necesidad de afirmación de la realidad que va a tener este periodo. Hay otra curiosidad, Liliana dice que en dos pinturas de diferentes autores aparece un zapato a la izquierda. Bueno, sí, puede ser. Todo este tipo de cosas aparecen. Por otro lado, aparecen lo que se llaman visitas o guiños entre artistas. Muchas veces estamos viendo a maestros y discípulos en esta sucesión de artistas que les estoy mostrando, con lo cual no son obras que en época real no se conocían unas a las otras, sino muchas veces están emparentadas. Liliana nos pregunta si la grisagia es característica de los pintores de esa región o tiene algún antecedente en la pintura. No, antecedente no tenía en la pintura, también se va a utilizar en Italia y se va a utilizar también en esta época. Va a ser un intento de representación de la escultura, básicamente, ¿sí? Perfecto. Laura nos dice que la película es El Jardín de los Sueños. El Jardín de los Sueños, sí, exactamente. Está disponible, seguro que está disponible en YouTube. Perfecto. Y se las recomiendo, es muy, muy interesante. ¿Los retratos siempre se hacían sobre fondo oscuro? En general sí, vamos a ver ahora otros que no, pero en general sí. Habla de una modestia, de una no ostentación por parte del representado, ¿sí? No se busca mostrar una posición social a través de lo que pueda aparecer en el fondo como elementos de riqueza, sino mostrar a la persona, al individuo. Sí, acá nos dice que el retrato no tenía que ver también con la idea de vencer el tiempo, o sea, la fugacidad de la vida. Sí, claro, sí. La vanitas, que es como se llama ese tipo de pinturas, es decir, todo lo que hable de la vanidad, del paso del tiempo, es central en este momento. Sí. El crucifijo corvo es impresionante, bueno, nos están diciendo, detalles de los cuadros. Hay muchísimos detalles que
hay opiniones, va, de las personas. Sigo adelante porque si no, no llegamos. No llegamos porque hoy es una clase desbordada, ya van a ver. Bueno, Alberto Durero, una de las grandes figuras del siglo XVI, al que ya entramos con Matías Grünewald. Por supuesto que no es exacto esto, ¿no? O sea, ustedes saben que la historia no termina el último día del año de un siglo y empieza el otro, que hay cruces, pero claramente Grünewald y Durero van a marcar las tendencias del siglo XVI. Durero se va a autorretratar repetidamente a lo largo de su carrera. Esto tiene que ver con el estatus del artista, el lugar del artista, que ya en alguien como Durero está muy lejos de ser una persona que puede considerarse un artesano, y es un intelectual. Durero escribe tratados, escribe libros y además realiza pinturas, y claramente pone de manifiesto la carga intelectual que se necesita para poder armar una composición artística. Sus famosos Adán y Eva del Museo del Prado, que pueden darnos el canon, en todo caso, de belleza de esta época, ¿sí? Y de esta región. Esta adoración de los magos, también con personaje negro y en un entorno de ruina, pero de ruina clásica. Fíjense que son todos arcos de medio punto. Un gran manejo de la luz. Y de los detalles. Esta pintura me interesó traérselas porque está el dibujo preparatorio de Santa Ana y es imperdible Durero como dibujante. Estas son obras preparatorias, pero que realmente muestran el extraordinario oficio y la implacable búsqueda de la realidad, de la copia exacta, yo diría fotográfica, de la realidad. Durero fue un gran grabador, realizó una gran cantidad de producción para el grabado y su obra circulaba por toda Europa. Cranach. Lucas Cranach es un artista que está presente en gran cantidad de colecciones y es el artista que les mencionaba hoy, que también crea una figuración muy especial que se recorta del resto. Muy típica de este periodo y de esta región. Va a trabajar en temas mitológicos, además de temas religiosos. Va a trabajar una gran cantidad de desnudos, son tablas de pequeño formato para consumo burgués. No perdamos de vista la escasez de imágenes en estos periodos que nosotros venimos visitando, la importancia que estas imágenes van a tener. Fíjense cómo podía verse de sensual y de erótica de repente la representación de tres mujeres desnudas que no eran en el contexto religioso de la creación del mundo o del juicio final, sino interactuando con caballeros, en este caso vestidos. También la vuelta a la mitología, en este caso la mitología romana. Y uno de los grandes artistas va a ser Holbein, gran retratista.
La Frick de Nueva York tiene el placer de tener dos Holbein y de dos grandes enemigos históricos del momento, como eran Tomás Moro, acá representado, que en principio es mandado a asesinar gracias a los favores de Thomas Cromwell, que era el primer ministro británico. Holbein va a ser pintor de Enrique VIII, y los retratos de estos caballeros ingleses de la nobleza y de la burguesía, con el señalamiento de la edad de los personajes y del nombre de los retratados, va a marcar todo un hito en este tipo de representación. Fíjense que aparecen con atributos, del mismo modo que los santos aparecen con atributos para identificarlos, van a aparecer acá con atributos estos laicos, para también ser identificados con aficiones o profesiones o cosas que tienen que ver con su rango. Acá lo tenemos a Enrique VIII. Y acá tenemos la gran pintura de Holbein, a la que refiere el texto que les dejé en el Classroom, la pintura de los embajadores, donde tenemos a dos personajes de pie ante nosotros, apoyados en un mueble. En la parte superior del mueble hay todos elementos que remiten al cielo, son aparatos de medición del espacio, de las estrellas, del cielo, y en el estante inferior hay elementos que tienen que ver con la tierra y los placeres mundanos. Y en el centro del cuadro hay una composición extraña, molesta, que no presenta la claridad y la exactitud del resto de las figuras representadas, y que para poder verla bien y entender de qué se trata, tendríamos que pasar de costado, por el costado derecho de la obra, y lo que recibiríamos es que en ese lateral desaparecería de nuestra vista la pintura y solo aparecería en ese lugar extraño una calavera. Esto es una evidentísima alusión a la pregunta sobre la existencia, el paso del tiempo, la vanidad, la muerte, cómo toda la grandeza de estos personajes que estamos viendo aquí adelante nuestro termina con la muerte. Les súper recomiendo el texto de Calabrese con esta pintura porque les va a ampliar y dar muchas vías de análisis de la pintura en general. El paisaje se impone cada vez más en esta búsqueda de temáticas no religiosas que cada vez más los artistas del norte van a perseguir. Aquí hay una representación de batalla también mitológica, histórica en este caso, es una batalla entre Alejandro Magno y Darío, pero lo que prima es el paisaje, y acá en este particular podemos ver el delirio, realmente delirio pictórico, que es la creación de toda esta cantidad de figuras tan pequeñas, que evidentemente se necesitan vidrios de aumento para poder crear esto, crear este enorme fresco en el sentido de captura de la realidad. Y Bruegel. Peter Bruegel, con el que vamos a cerrar este recorrido por la pintura flamenca. Esta famosísima Torre de Babel. Y esta pintura que es la pintura
de la película que les recomendé y que acá pongo un pequeñísimo adelanto. My painting will tell many stories. It should be large enough to hold everything. I will grow like the spider I saw this morning, building its web. First, finds an anchoring point. Here, the heart of my web. In most paintings, God is shown parting the clouds, looking down on the world in displeasure. In my painting, the miller will take his place. He is the great miller of heaven. Now the stage is set. Les traje este pedacito porque da cuenta del punto de vista, ¿sí? Que es algo que nosotros estuvimos haciendo foco acá en el Renacimiento. Es decir, el punto de vista acá desde quién cuenta la historia, ¿sí? Hasta ahora la historia la había contado el poder religioso, y lo que notamos en el Renacimiento es que hay un desplazamiento en donde un sector que hoy llamaríamos de clase media, para ponerle un nombre más actual, es el que pasa a contar esa misma historia o contar en todo caso sus propias historias. Acá de Bruegel tenemos este paisaje de los cosechadores, en donde podemos ver justamente la precisión minuciosa al infinito del detalle microscópico en estas representaciones. Y el acento que él pone en este tipo de situación, en la pintura costumbrista, en los personajes, en los campesinos, que va a ser el género que también va a iniciarse en este periodo de la pintura de costumbres, claramente una pintura alejada de lo religioso, de lo heroico, de lo histórico, para concentrarse fundamentalmente en el presente. Y hasta aquí llegamos bastante corriendo porque los periodos se ponen cada vez más ricos de propuestas a el final del recorrido por el flamenco.